A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era un niño que hablaba de dos maneras. De una forma con su abuela y de otra forma distinta con las demás personas. Después supo que la forma como hablaba con su abuela se llamaba inglés y con los demás era español. Ese niño se llamaba Jorge Luis Borges y su precocidad literaria marcó su rumbo como uno de los grandes escritores del siglo XX. Nominado para el Premio Nobel de Literatura y perfilado como seguro ganador, pocos días antes del anuncio oficial, Borges realizó declaraciones elogiosas sobre un dictador chileno acusado de genocidio y actos de corrupción. El escándalo internacional obligó a la Academia Sueca a cambiar el nombre del ganador, y Borges entró a formar parte de los grandes nombres que nunca recibieron el codiciado galardón. La vida de Borges fue una eterna paradoja. Nacido en Argentina y considerado el mejor escritor latinoamericano de su tiempo, también era considerado gran escritor en inglés, idioma, entre otros, que conocía en forma perfecta. Otra paradoja. Borges afirmó que había nacido en un continente equivocado, cuando este continente lo adoraba y lo sigue adorando en términos literarios. Y una paradoja más. Borges, el lector infatigable, el amante devorador de libros, quedó ciego a temprana edad. Decía que Dios, en extraña broma, le había concedido el amor por los libros y a la vez lo había envuelto en las tinieblas de la noche para que no pudiera contemplarlos. Borges murió un día como hoy, 14 de junio de 1986, en Ginebra, Suiza. Y más allá de sus humanas paradojas y contradicciones, su nombre quedará escrito por siempre como autor de grandes páginas de la literatura universal. Las principales noticias del día. Titulares. Casos de corrupción y crimen organizado serán tratados solo por los jueces anticorrupción en Quito. El Consejo Nacional Electoral inicia nueva etapa electoral. Quito presentará su oferta turística en el World Travel Expo Miami 2023. Los editoriales serán de Martín Pallares, Correa, Mi plan de gobierno soy yo. Roberto Aguilar, de gases, palizas y traidores. Noticias del día. Casos de corrupción y crimen organizado serán tratados solo por los jueces anticorrupción en Quito. Desde diciembre del 2022 en Ecuador funcionan las unidades judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado. Estas dependencias se crearon a través de una reforma al Código de la Función Judicial. Según el texto de esa ley, los jueces anticorrupción trabajan únicamente en Quito y atenderán los casos de todo el país. Sin embargo, en la práctica, esto no se estaba aplicando, por lo que los casos de corrupción y crimen organizado como el narcotráfico o la minería ilegal se seguían tramitando ante jueces de las ciudades en las que se cometían los presuntos delitos. Por esta razón, la Corte Nacional de Justicia, con base en la facultad que le otorga la Constitución, emitió una resolución de carácter general que es de obligatorio cumplimiento en todo el país ya que tiene fuerza de ley. La tarde del 13 de junio del 2023, en el edificio de la Corte, se reunieron las autoridades policiales, militares, del Ejecutivo, del Consejo de la Judicatura y los jueces anticorrupción. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, expuso el contenido de la resolución. El funcionario explicó que la resolución aclara que los procesos iniciados con anterioridad al 9 de diciembre del 2022 siguen en trámite con los jueces que abocaron conocimiento inicialmente, sin importar su jurisdicción. Pero todos los casos posteriores a esa fecha, en cambio, les corresponde a los jueces anticorrupción. Incluso si alguno de estos procesos está tramitándose en otro territorio, el juez de ese territorio tiene la obligación de inhibirse y pasar el expediente a los magistrados especializados. Además, explicó Saquicela, si la Fiscalía tiene elementos respecto de una investigación de delitos de corrupción o crimen organizado, al pedir detenciones, allanamientos, autos urgentes u otras diligencias, ya no deben hacerlos ante los jueces de cualquier ciudad, sino que tendrán que hacerlo a los nuevos jueces radicados en Quito.
En el caso de delitos flagrantes cometidos en cualquier parte del país, también la competencia es de los jueces anticorrupción. El Consejo Nacional Electoral inicia una nueva etapa electoral. A las 23:59 del 13 de junio, el Consejo Nacional Electoral culminó con la etapa de inscripción de las candidaturas a las diferentes dignidades a elegir el 20 de agosto. En adelante, el organismo electoral realizará la verificación de los requisitos legales para calificar de manera oficial los binomios presidenciales y los asambleístas nacionales. Este proceso se realiza también en las juntas provinciales y del exterior con las candidaturas locales. Dentro de la verificación de requisitos del Consejo Nacional Electoral, ellos deben superar varias etapas, como notificar a las organizaciones políticas sobre las inscripciones, como las objeciones, el traslado a los candidatos, impugnaciones y demás, que deberán ser resueltas hasta el domingo 6 de agosto. El consejero de este organismo electoral, José Cabrera, señaló que a la par continúan desarrollando los preparativos para la instalación de los recintos electorales a nivel nacional. Para el caso de la provincia de Esmeraldas, alistan un plan de contingencia que permite el desarrollo de los próximos comicios. Sobre el proceso electoral en el exterior, el consejero señaló que pese a las quejas, esta se debe realizar de manera virtual porque no hay tiempo para enviar las papeletas al exterior, y puntualizó que a la fecha existen 4 encuestadoras calificadas para este proceso electoral. Sobre el planteamiento realizado por el precandidato Fernando Villavicencio de solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para que respalden las actas de conteo de votos mediante una fotografía, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, afirmó que la propuesta no es factible porque existe una norma que se debe respetar. Nosotros somos la máxima autoridad electoral y si algún candidato está nervioso respecto a la gestión que llevamos adelante, ellos siempre podrán acreditar delegados en las juntas receptoras del voto para que tomen foto de las actas. Cualquier otra propuesta no está contemplada en la ley. Quito presentará su oferta turística en el World Travel Expo Miami 2023. World Travel Expo Miami conectará a la industria turística de Quito con profesionales de viajes de Estados Unidos y del resto del mundo. Representantes de Quito Turismo, mitad del mundo, y de tours operadores participarán en el World Travel Expo Miami, un evento de la industria turística y entusiastas de los viajes de todo el mundo, el 14 y 15 de junio en Estados Unidos. Durante los días del evento, los expositores podrán reunirse en citas B2B con aproximadamente 3.000 buyers entre agentes de viajes, aeropuertos, aerolíneas, industrias de aviación, oficinas de turismo, tour operadores y pasajeros, el 90% provenientes de Estados Unidos y el 10% del resto del mundo. Además, podrán participar en capacitaciones con más de 40 expertos de talla mundial. Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia Quito. En el 2022, más de 230.000 turistas ingresaron desde ese país, el 44% del total recibido el año pasado, y en el primer trimestre del 2023 al menos 85.000 visitantes llegaron desde Estados Unidos, duplicando la cifra recibida en el 2022 de 39.321 turistas. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos, Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para Evaluar al IES, estuvo para hablar acerca de la crisis en el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos la nota. Tenemos el plan de presentarle nuestra propuesta de reforma al presidente a comienzos de julio. Obviamente es una propuesta de un grupo de ciudadanos de buena fe que ha trabajado con apoyo técnico del Banco Mundial, del BID en particular, y también muy coordinadamente con los técnicos del IES. Entonces el trabajo ha sido bastante intenso, hemos tenido muchas reuniones con representantes de la sociedad civil, entonces estamos ya trabajando en los detalles finales de esta propuesta. La idea es presentarle al presidente a comienzos de julio. Él decidirá, porque no es vinculante, qué hace con esa propuesta, y al mismo tiempo presentarle a la sociedad, después de presentarle al presidente, quizás en eventos en algunas universidades en Quito, Guayaquil y Cuenca.
y así podremos con más detalle explicar todo lo que vamos a proponer. Ustedes han hecho primero un diagnóstico de la situación del IES como para tener ese punto de partida. Por ejemplo, el otro día el presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega, dijo: el IES no está quebrado, pero sí hay temas que trabajar. Y ha habido varios debates sobre eso. Primero, ¿el IES está quebrado o no está quebrado? ¿El IES hay que privatizarlo o no hay que privatizarlo? El IES que tiene 4 años más de vida y de lo contrario va a desaparecer. Es decir, varias cosas de las que se han hablado, incluso muchas como mitos, como el tema de la privatización, por ejemplo. Sí, eso es un gran mito. Mire, el IES es un monstruo de muchas cabezas. Entonces, cuando usted me dice el IES está quebrado, le digo, depende. El IES maneja un fondo de seguro de desempleo, maneja un fondo de cesantía, maneja riesgos de trabajo, maneja un seguro de salud y administra el sistema de pensiones, que se conoce como el sistema de invalidez, vejez y muerte. La comisión que yo presido se está concentrando solo en el tema de pensiones. Es ese el sistema al cual nosotros estamos poniéndole el ojo. No vamos a hacer ninguna propuesta en relación a los temas de salud, que es un área que, como todos sabemos, necesita una gran reforma también. Pero para eso tal vez se necesita crear otra comisión, porque se necesita otro grado de experticia. Entonces nosotros vamos a hacer una propuesta sobre el sistema de pensiones del país. No vamos a tocar el ISPOL y el ISFA tampoco, pero sí vamos a tocar el sistema de invalidez, vejez y muerte, y los accesorios del sistema de invalidez, vejez y muerte, que son el fondo de cesantía, el seguro de desempleo. También vamos a hacer propuestas sobre el sistema de jubilación patronal. Y vamos a decir algo de cómo se podría mejorar el sistema de pensiones asistenciales para la tercera edad, para la gente pobre que administre el MIES. Estamos viendo el sistema de pensiones del país como un todo. Nuestra propuesta va a ser en ese sentido integral, pero no vamos a hacer ninguna propuesta concreta sobre el tema de salud. Ese tema es importante. Usted dice, se necesitaría otra comisión para hablar del tema de salud. Es tan grande todo, y como usted dice, tantas cabezas. Se ha hablado incluso de que a lo mejor sería el camino escindir al sistema de salud y al fondo de pensiones, es decir, tener 2 IES en uno. Mire, la Constitución le menciona al IES, de manera que no se puede proponer un cambio al IES de esa magnitud, pero la Comisión está convencida de que el hecho de que haya una sola cabeza, un solo cuerpo directivo para 2 temas que son muy distintos de política pública, pensiones y salud, no es una buena idea. La mayor parte de países que yo conozco tienen una institución para el tema de salud pública y otra separada para el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque son 2 temas de política pública bien distintos. Ecuador es una excepción y por alguna razón históricamente se puso salud y pensiones bajo el mismo techo. Entonces la comisión sí, y eso le puedo adelantar, la comisión sí va a proponer, porque cree que eso es sano, que dentro del IES se separen las gobernanzas. Es decir, que haya un cuerpo colegiado, bien armado, bien estructurado, para que se especialice en el tema de pensiones. Separado de otro cuerpo colegiado también, ojalá en el futuro bien armado, que se especialice en el tema de salud. Creemos que eso va a ayudar mucho incluso a dar transparencia al ciudadano, de que una cosa es estar asegurado por el tema de salud y otra cosa es estar buscando cómo arreglarse la vida cuando uno es viejito a través de las pensiones. Don Augusto, sabemos que la situación del IES, del Fondo de Pensiones específicamente, es crítico, es complejo, y usted ha dicho que no se quiere realizar cambios paramétricos, por ejemplo, no topar la edad ni los aportes, pero sí buscar una reforma que permita al Fondo de Pensiones y que la contribución sean sostenibles. En ese sentido, ¿cómo hacer estas reformas? ¿Es posible sin tocar la edad ni las contribuciones? Sí es posible. Me gustaría aclararle primero que nuestra propuesta va a atacar, digamos, por lo menos 4 frentes. El primero, el que hablamos antes, cuál es el arreglo institucional para gobernar nuestro sistema de pensiones. El segundo, qué se debería hacer con las reglas de juego, lo que usted llama los parámetros del sistema de invalidez, vejez y muerte, que es el que nos da una pensión vitalicia, cuando te jubilas hasta que te mueres. Entonces vamos a hacer una propuesta sobre eso. Esa propuesta va a buscar que ese sistema sea viable, que pueda pagar lo que promete y que sea más equitativo, porque vamos a mostrar en nuestro informe que ese sistema al momento es muy inequitativo.
y además es regresivo, le da más beneficios al afiliado de mayores ingresos. Entonces queremos también reparar, hacerlo más equitativo. Luego vamos a hacer algunas propuestas para potenciar el ecosistema de ahorros para la vejez que ya existe en el país. En el país, por ejemplo, tenemos el Fondo de Cesantía, que es, en efecto, un fondo de ahorro. Johan Proaño estuvo en Radio Sucesos, él es vicepresidente de Constructores Positivos y habló acerca de la mesa de trabajo para el desarrollo urbanístico. Escuchemos lo que dijo. Precisamente en esta reunión nos fue bastante bien. Fue una primera reunión en la cual el alcalde nos manifestó que era la primera que tenía con el sector productivo, con el sector de la construcción. Eso nos complació mucho, saber que ya se está empezando a pensar en lo que va a ser la productividad de la ciudad, especialmente en nuestro sector. Ahí tratamos algunos temas, uno de ellos, por ejemplo, es las inversiones que puede realizar el sector privado en la ciudad de Quito. Todo esto con miras a aumentar el empleo, porque eso se concatena muchísimo con el otro tema que nosotros tratamos, que es el de la seguridad ciudadana. Entonces, todos nosotros tenemos que saber que la seguridad ciudadana es simplemente, o el índice delincuencial que nosotros tenemos es simplemente una consecuencia. Y que nosotros tenemos que, para tratar estructuralmente este problema, atacar las causas. Y una de las causas principales para que haya un aumento en las tasas de delincuencia es precisamente la falta de empleo que se tiene. Para ponerles en contexto, de enero a abril de este año, por ejemplo, el 2023, con respecto a enero a abril del año anterior, nosotros hemos tenido un 22% menos de reservas netas de nuestras unidades habitacionales. Oh. Eso genera también, obviamente, que se construya menos. Al construirse menos, hay mayor desempleo y, por lo tanto, aumenta la inseguridad. Este es un fenómeno social y esa es la forma en la que se da. Entonces es como si nosotros tenemos una humedad en la pared, la podemos pintar y repintar muchas veces. Pero va a volver. Va a volver si es que no atacamos la causa. Entonces eso es un poco lo que nosotros queremos hacer. Y producto de esto también, y con una de nuestras acciones principales en este momento, con respecto a la seguridad, es que vimos que hay que repotenciar unidades de policía comunitaria. Actualmente hemos ya iniciado con Constructores Positivos una repotenciación de estas unidades sin que esto le vaya a costar un solo centavo ni a la ciudadanía, ni a la alcaldía, ni al Ministerio del Interior, ni a la Policía Nacional. Eso es un apoyo netamente de Constructores Positivos como sector privado para la ciudadanía, para la comunidad. Así es, lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Ya tenemos a cargo 15 UPCs, 14 en la provincia de Pichincha, 1 en la provincia del Guayas, 13 dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos coordinado esto tanto con alcaldía como con Policía Nacional. Y lo que vamos a hacer es remodelar estas UPCs, primero ponerlas operativas, algunas sabemos que van a entrar muchos miembros policiales más y necesitan estas UPCs porque desde ahí es el lugar donde ellos pernoctan y desde ahí es donde realizan todas sus actividades. Entonces, esta es una de las contribuciones que nosotros hemos hecho, es otro de los temas que se trató con el alcalde, que vamos a hacer esta contribución desinteresada a la ciudadanía, porque nosotros sabemos que si es que hay seguridad, va a haber dinamismo en la economía. Entonces, hemos comenzado ya, vamos a tener esta intervención en los próximos 30 a 45 días. Se realizó ya el día lunes la primera reunión ya en una de estas UPCs y el día de hoy estamos arrancando ya con los trabajos. La industria privada se caracteriza por hacer los procesos bastante acelerados y, como le digo, como no es algo de contratación pública, claro, y es una contribución, entonces lo estamos haciendo así. ¿Cuánto tiempo les va a tomar repotenciar estas unidades de policía comunitaria? Bueno, estamos en esta semana, como esto se comenzó la semana anterior, en esta semana vamos a hacer evaluaciones
y en esas evaluaciones se van a determinar tanto alcances, cronogramas y presupuestos de cada una de ellas. Al momento lo que le puedo adelantar es que nosotros nos hemos puesto como meta que sea como máximo 45 días, y si podemos entregarlas antes, hay unas unidades, por ejemplo, en la que estoy a cargo de la intervención, nos vamos a demorar 30 días. Hicimos ya la evaluación, comenzamos ya los trabajos y en 30 días máximo estará culminada. Bien, importante estas novedades, amigos, son las 7:26, conversamos con Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Ahora hablando directamente de esta mesa de trabajo para el desarrollo urbanístico, Joan, ¿qué nos puede comentar, además de potenciar estas unidades de policía comunitaria, en qué otros aspectos van a trabajar con el alcalde en esta mesa? Bueno, precisamente desde los periodos anteriores han quedado muchísimos temas sueltos y muchísimos temas que nos que paran muchísimo la construcción. Dentro de estos hay principalmente 3. Uno es la tramitología, que es algo que nosotros tenemos que solucionar, tenemos que hacer que la tramitología sea más eficiente, que haya muchísimo, que todo sea digitalizado, que haya muchísimos menos eslabones dentro de una cadena para obtener un permiso, y eso nos va a permitir reactivar de una mejor manera la construcción. El otro punto que nosotros hemos visto es que no hay una normativa que sea clara. Nosotros actualmente tenemos un PUCS que ha sido aprobado, que ya está en vigencia, un plan de uso y gestión de suelos, el primero que tiene la ciudad. Esto va a estar vigente durante 12 años. Nosotros estamos muy de acuerdo con los objetivos que tiene este PUCS, que es tratar de que ya la ciudad no se siga expandiendo hacia las zonas de reserva ecológica, hacia las zonas agrícolas, y que más bien se concentre en las centralidades que ya están servidas y dotadas de todos los servicios de alcantarillado, luz, agua, transporte. En mesa de análisis del Estado de la Nación estuvo el doctor Miguel Malo. Él es parte del Foro de Salud Pública para hablar acerca de los impactos del decreto 645. Vamos con la nota. Rápidamente le explico. Nosotros desde hace unos 40 años ya hemos cambiado lo que se llama el perfil epidemiológico de nuestros países y nos estamos muriendo mucho más por esto que se llaman las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como usted lo mencionó, principalmente cardiovasculares, diabetes, cánceres. Y estos están relacionados con el consumo de tabaco, alcohol, lo que se ha dado a llamar comida chatarra, entre eso principalmente las bebidas azucaradas, que son lo que nosotros llamamos en salud pública los principales factores de riesgo para estas patologías. Como respuesta a eso, los organismos internacionales, todos, ¿no?, incluida la Asamblea de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, plantean políticas para ayudarnos a prevenir y controlar estos factores de riesgo. Y una de las políticas más efectivas para eso es el aumento de los impuestos a estos productos. ¿Por qué? Porque el aumento va a disminuir su consumo, disminuir principalmente en grupos más vulnerables, como el caso de niñas, adolescentes, y a la larga esa disminución de ese consumo va a disminuir enfermedad y muerte por estas patologías. De manera que el decreto 645 lo que hace es ir exactamente en el sentido contrario de lo que son todos los acuerdos internacionales y toda la evidencia científica que tenemos en salud pública para prevenir y controlar estas enfermedades, y por tanto lo que estamos diciendo es que el Estado, con ese decreto ejecutivo, está dejando de proteger la salud de la población y particularmente de los más vulnerables. Y él menciona que en el Ecuador el problema del contrabando y del comercio ilícito ha venido en permanente incremento, lo cual ha generado un aumento en la economía informal, contingentes pérdidas en la recaudación tributaria, afectación en la industria legal y formal, distorsiones en el mercado y deterioro de las condiciones laborales, normalizando la informalidad y la ilegalidad, y que con los recursos generados por el contrabando de mercancías se financia a organizaciones criminales y se fortalece otras actividades ilícitas como son el narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado, el terrorismo, entre otros, afectando la percepción y los niveles de seguridad nacional y transnacional. Esto para justificar el tema del tabaco. Sí, mire, hay
y yo no sé cuál sea la asesoría del señor presidente, pero usted revise todos los documentos internacionales y las investigaciones hechas respecto del contrabando de tabaco de los organismos de Naciones Unidas, de la OMS, del Banco Mundial, y va a ver claramente que las investigaciones muestran que no hay relación entre el aumento del impuesto al tabaco y el aumento del contrabando. Y todavía más, el problema serio es que estas investigaciones muestran en algunos casos, como el caso de Europa, por ejemplo, que las propias industrias tabacaleras han estado involucradas en el contrabando. La Philip Morris tuvo que pagar en la década, el inicio de la década del 2000, millones de euros a la Unión Europea por haber estado involucrada en estos temas de contrabando. ¿Cómo se explicaría un involucramiento? Le explico con lo que fue la investigación, por ejemplo, aquí en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, de la investigación que hizo, entiendo yo, algunos de los investigadores fueron de la Pontificia Universidad Católica con algunas universidades internacionales norteamericanas. De los cigarrillos que se encontraron de contrabando, eran cigarrillos producidos, Marlboro, producidos por la industria legal del tabaco, en México para Colombia. ¿Cómo es que puede haber cigarrillos que están legalmente en Colombia, introducidos ilegalmente en el Ecuador? Se supone que una industria conoce cuáles son los mercados en cada uno de los países y no va a producir, digamos, exageraciones. Lo que estuvo claramente, digamos, comprobado en el caso de Europa es esto, es decir, que la propia industria tabacalera estaba generando esos procesos de contrabando. En Quito TV estuvo el abogado Eduardo del Pozo, gerente de la empresa eléctrica de Quito, para hablar acerca de los proyectos que tiene la empresa eléctrica Quito para este año 2023. Tenemos la presencia el día de hoy del abogado Eduardo del Pozo. Él es el gerente de la empresa eléctrica Quito y vamos a hablar precisamente de la empresa y la labor que viene realizando día a día en beneficio de los quiteños. Hablemos un poquito, bienvenido Eduardo, acerca de lo que es la empresa eléctrica Quito. Mucha gente piensa que es una empresa municipal, realmente es una empresa en donde el municipio es parte, es uno de los accionistas de la empresa. Y empecemos por ahí y hablemos un poco también de cuál es la cobertura, hasta dónde abarca la empresa eléctrica Quito, si es solo el distrito metropolitano o tiene otras zonas que están sumadas a lo que es la empresa eléctrica. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí acompañando en este importante medio de comunicación y por supuesto aprovechar para extender mi saludo fraterno a toda la audiencia de este medio de comunicación. Como gerente de la empresa eléctrica Quito, pues estamos gustosos en brindar un servicio de energía no solo a la provincia de Pichincha, como bien tú decías, a veces se creía por el nombre que la empresa eléctrica Quito solo está dentro del marco de la ciudad, y la verdad es que nos vamos mucho más allá. Nosotros atendemos a la provincia de Pichincha, un pedacito de Cotopaxi, un pedacito de Sucumbíos, un pedacito también de la provincia de Imbabura, ¿no? Entonces es bastante amplio. Nosotros tenemos 1.300.000 usuarios, ¿no es cierto? 1.300.000 familias, digámoslo así, por ponerle un nombre para dimensionar un poco el alcance que tiene la empresa eléctrica Quito en cuanto se refiere a la distribución de energía. Y creo yo que es sin temor a equivocarme, la empresa de distribución de energía la mejor del país. La más eficiente. La más eficiente, ¿no? La ciudadanía está muy contenta con el servicio que se presta. Sin embargo, de lo cual al interior, cuando llegamos hace aproximadamente 2 meses atrás, nos hemos encontrado con algunos inconvenientes, algunos temas que estamos corrigiendo y hemos planteado un norte que los vamos a comentar un poco aquí. Ahora, sin dejar de lado también tu inquietud, efectivamente la empresa eléctrica Quito tiene algún componente accionarial, la mayoría pues corresponde al gobierno nacional, una parte también al Consejo Provincial y otra parte para también el municipio de Quito, ¿no? Entonces, así se compone el accionariado de la empresa eléctrica Quito, y nosotros, por supuesto, dentro de lo que hablábamos inicialmente, cumplimos con todos los parámetros que nos impone el Ministerio en cuanto se refiere a tiempos de desconexión, el Ministerio de Energía Renovable. Del Ministerio de Energía Renovable. Entonces,
estamos muy bien y tenemos algunos planes muy interesantes, como nos hemos planteado, por ejemplo, a corto plazo, ya entrar en este cambio de iluminación a lo largo y ancho de la ciudad. Que ya lo vemos además, ¿no? En varias de las luminarias de sodio que están en casi todo el área de distribución y las estamos cambiando a luces LED. Este es un proyecto bien interesante porque lo podemos ver desde varias aristas, ¿no? Desde la perspectiva económica es muy interesante porque tienen un consumo de energía mucho más bajo que las de sodio, ¿no es cierto? Estamos hablando de que entre el 50 y hasta el 70% disminución del consumo de energía, ¿no? Sí. Y adicionalmente aquello que evidentemente esto significa una disminución no solamente en el consumo de energía, sino que también más iluminación. Y hoy por hoy que estamos viviendo en un momento bastante complejo en términos de seguridad ciudadana, pues la iluminación que tenemos con las luces LED es mucho más clara, ¿no? Tiene mucho más lumens. Y más duradera también, y mucho más duradera. Las luces de sodio duran aproximadamente 5 años, cuando las luces LED estamos hablando por lo menos de 10 y hasta 12 años de durabilidad. Mientras que la luz de sodio duran 5 y poco a poco va desgastándose, ¿no? Y vas a lo largo y ancho de la ciudad y vas viendo cómo parecen ya solo que estuviéramos parpadeando algunos, o que estuvieran ya solamente con una velita, ¿no? Como un punto de referencia, pero ya no ilumina, ¿no? Es justamente porque va bajando la cantidad de iluminación que tienen esas LED, esas luces, y por tanto este cambio importante que hemos empezado a hacer y que lo vamos a continuar impulsando es importantísimo, ¿no? ¿De cuántas luminarias estamos hablando, Mario? Correcto, así vamos. Hemos instalado en este momento ya cerca de 41,000 luminarias a nivel de toda la ciudad de Quito. Estamos adquiriendo en los próximos semanas, estamos adquiriendo 46,000 luminarias adicionales. Es decir, el doble prácticamente lo que has instalado. El doble de lo que ya hemos instalado. Ahora, están instaladas, ya lo podemos ver en las avenidas más importantes de la ciudad, en la Plaza, en la 10 de agosto, en la Prensa. La Occidental, ¿no? Me parece también. Pero también hemos ya llegado a algunos barrios como Solanda, por ejemplo, como la Ferroviaria, ¿no? Y también hemos identificado, y en estos instantes, este remanente que todavía tenemos, que es ya un poco de estas 41,500, lo estamos instalando en lugares coordinadamente con la Policía Nacional que los hemos denominado como los puntos rojos, donde más se necesita iluminación. Solanda, lo que entregaron el parque hace unos 10, 15 días, ¿era uno de esos puntos rojos? Correcto. Lo del parque, ¿no? Básicamente. Sí. Se ha identificado los lugares donde más se necesita iluminación en los espacios públicos, de suerte que estas luminarias, digamos, sea nuestra prioridad la instalación en esos puntos rojos, en estos puntos focales, para mejorar esta percepción de inseguridad que existe, ¿no? Porque cuando no existe mucha claridad, el delincuente, estas personas que se dedican a AMPA, ¿no es cierto? Pues evidentemente aprovechan la penumbra, aprovechan la oscuridad, aprovechan que no existe iluminación, y ahí es donde efectivamente se comienza a desencadenar estos incidentes delictivos. ¿Qué pasa con las lámparas de sodio que están desinstalando? Esas entran a un proceso de reciclaje, chatarrización. ¿Qué sucede con eso? Correcto, justamente. Nosotros tenemos paralelamente contratado a empresas que se dedican a todos estos temas ambientales, y pues evidentemente esto tiene un tratamiento especial para que no generen un daño al medio ambiente, ¿no? Correcto. Uno de los proyectos que me ha llamado bastante la atención es el tema de las agencias móviles. Contémosles un poco, porque estas están recorriendo, cada semana están en distintos sitios, de lo que tengo entendido, y ahí la gente puede acercarse a realizar. En vez de estar yendo al edificio insignia de la empresa eléctrica en la Marina de Jesús y 10 de agosto, van a las agencias móviles y realizan prácticamente todo tipo de solicitud. Sí, varias cosas están sucediendo en este sentido, ¿no? Nosotros tenemos 19 agencias a lo largo y ancho de toda el área de distribución de la empresa eléctrica Quito. Son 19 agencias, es decir, tenemos siempre una muy cerca a cada uno de nuestros lugares o lugares de trabajo, para que podamos acercarnos a hacer los pagos o reclamos o la atención común y corriente. Pero sin embargo, de lo cual nosotros hemos entrado también en un proceso en donde no solamente tenemos esta agencia móvil que nos permite llegar a los lugares
más alejados y donde no existe de manera tan cercana estas agencias, de suerte que podamos llegar directamente de manera presencial hacia distintos sectores. Pero paralelamente a aquello hemos entrado también en un proceso de modernización, ¿no? Y en las próximas semanas tendremos ya totalmente disponible una nueva plataforma tecnológica, una nueva página web en donde podamos corregir absolutamente todos los temas, ¿no? Desde pagos en línea, que lamentablemente hasta este momento no había cómo. También estamos ingresando también la actualización de los datos, de suerte que te lleguen los datos. Acordémonos también que antes entregaban las facturas físicas impresas, ahora ya se las envía vía electrónica. Entonces, si es que no tenemos actualizados los datos, pues lo que sucede es que no nos enteramos de lo que estamos consumiendo, no nos llega la factura a nuestro correo electrónico. Entonces, este proceso de actualización de datos también es importante hacerlo y lo estamos habilitando en la página web. Es decir, vamos a tener una agencia móvil en cada hogar, en cada computadora. Correcto, de suerte que nosotros en nuestras respectivas casas podamos entrar a nuestra página web y hacer los pagos, hacer las correcciones, hacer los reclamos. Solicitudes de servicio. Solicitudes de servicio, es decir, estamos haciendo y ampliando y haciendo mucho más moderna y amigable esta necesidad de servicios. Algo tan básico de los últimos años como un pago en línea no se lo podía hacer. No se lo podía hacer. Entonces estamos aprovechando, es una corta gestión la que tenemos todavía de aproximadamente 2 meses, pero hemos avanzado muchísimo en estos temas, ¿no? Que significan mejor atención al cliente, mejor interrelación entre la empresa eléctrica Quito y los ciudadanos que finalmente son los que necesitan pues tener esta atención adecuada, ¿no? Correcto. El proyecto de la iluminación LED, de lo que está cambiando, que hablamos de cerca de 41.000 luminarias, ¿no? Y 46.000 más. ¿Esas cómo están enfocadas, cómo están distribuidas? ¿Se ha iniciado con Quito o ya paralelamente se está atendiendo también a parroquias, al sector rural, al área de cobertura en sí de la empresa eléctrica? Bueno, nosotros para empezar estamos, evidente, toda el área de cobertura la atendemos espacios públicos, iluminaciones, atendemos también lo que son los mantenimientos preventivos, correctivos, de expansión. Nosotros tenemos un área de cobertura del 98.5%, es decir, llegamos a casi todo a casi todos los ciudadanos que necesitan energía eléctrica. Ese margencito pequeño, simplemente lo que estamos en expansión, ¿no? Nuevos barrios regularizados, nuevos procesos, nuevos asentamientos que van poco a poco llegando a tener energía, ¿no? El crecimiento normal de una urbe. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Correa, mi plan de gobierno soy yo. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Ya está el plan programático de Rafael Correa en caso de que su movimiento gane las elecciones. Él y nada más que él. En una entrevista a Diario El País, el prófugo expresidente detalló su plan, que se resume en 6 puntos. De los 6, todos tienen que ver con su impunidad, su sed de venganza y con la recuperación del poder, pensando que en esta ocasión será para siempre. Seguridad, nada. Empleo, naranjas. Salud, ni pío. Se trata de un plan en el que el principio y el final es él, en el que no existe otro objetivo que saciar su infinita y perversa obsesión con el poder y con la necesidad que tiene de borrar su prontuariado y el de los suyos para garantizar su retorno. Según este plan, lo primero que hará el correísmo será convocar a una asamblea constituyente. ¿Para qué? No lo dice explícitamente, pero el objetivo es evidente: borrar todas sus cuentas pendientes con la justicia y elaborar una nueva constitución que le permita retomar el control de todo el Estado. Luego está la reelección indefinida, declarando inválida la consulta popular del 2018 que la prohibió. Claro, para de esa forma convertirse en el eterno candidato que ganará, ya sea gracias a su popularidad o a las mañas que un consejo electoral de su propiedad monte para que no se le escape una sola victoria. La tercera propuesta es colocar nuevas autoridades del Estado. Se refiere a las autoridades de control que colocó el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, también aprobado en la consulta del 2018. Es decir, poner en la Fiscalía, Contraloría, las Cortes y las Superintendencias a la pala freneros suyos, sacando a quienes ahora están ahí.
Aunque es reiterativo, la cuarta propuesta es eliminar los procesos y sentencias judiciales en su contra. Con nuestra victoria se derrumba inmediatamente porque todo es político. Los dos últimos puntos son ser candidato presidencial y que la fiscal Diana Salazar se enfrente a la verdadera justicia una vez que pierda la protección del Estado. Y el país se sobreentiende que con el de regreso todo se habrá solucionado. Correa es un obseso cuyo único interés es apoderarse del poder para el resto de su existencia. Si regresa será la réplica de Daniel Ortega en Nicaragua. No habrá nada ni nadie que pueda oponerse a su reino y a su voluntad. Artículo de Martín Pallares publicado en diario El Expreso. De gases, palizas y traidores. Roberto Aguilar, El Expreso. Los duros no lloran. La noticia la dio hace 5 años el noticiero de Teleamazonas y la acaba de desempolvar Antisana Media Online en su canal de YouTube. En la pantalla, Angélico Topic con cara de que le acaba de pasar un troglodita por encima. Fracturado el pómulo, roto el labio, con 6 puntos de sutura en la frente, hecho un amasijo sanguinolento el pobre. Lo ha puesto así su hermano, Jan Topic, que hoy quiere ser presidente de la República con el auspicio del Partido Social Cristiano. Jan aparece sanito, diciendo que él también tiene heridas por todos lados y hace un vago gesto con las manos, pero que él no llora. Faltaría más. La bronca, reseñaba el noticiero, tenía que ver con líos familiares en torno a los negocios de Telconnect, a la sazón metida hasta las orejas en las investigaciones del caso Odebrecht. Problemas de ambiciones, dice el propio abogado de Jan, Peter Ufor. Ahora, según denuncia Fundamedios, un abogado que representa a Topic, se encuentra presionando a Antisana Media para que retire el video. Según él, la paliza de Marras fue un hecho aislado de hace más de 5 años, en donde al día de la fecha no existe proceso legal alguno, lo que sea que esto signifique, e invoca el derecho a la privacidad de su representado, como si los antecedentes de violencia de un aspirante a la presidencia de la República no fueran un asunto del más elemental interés público. Parece que el candidato social cristiano no ha aprendido a discernir estas cuestiones. Lo cierto es que hoy quiere limpiar su pasado, ardua tarea. Por cierto, de Odebrecht tampoco quiere que se hable. Ataque de gas, la primera versión, ofrecida por la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, a la prensa correísta, era más bien confusa. Lastimosamente tuvimos un impasse, dijo, no entendemos por qué la violencia policial estaba entrando a nuestra militancia. Luego añadiría, lastimosamente Luisa ya se está recuperando. Pavel Muñoz fue mucho más dramático. Nuestra candidata ha sido gaseada. En la enfermería del Consejo Nacional Electoral, Andrés Arauz intenta transmitir un video en tiempo real mientras la candidata correísta a la presidencia, Luisa González, yace sobre una camilla. Pero francamente no tiene una pálida idea de lo que debe decir. Balbucea, suspira, deja frases a medias. Estamos muy molestos, muy indignados, realmente adoloridos por este atentado a la democracia. Pausa, exhalación profunda. No puede ser que uno venga a hacer un gesto. El candidato a la vicepresidencia ha quedado en blanco. Marcela Guiñaga se acerca a socorrerle. No puede ser que uno venga, completa la idea, a los que están obligados a controlar que la democracia se respete y a uno lo reciban con gas lacrimógeno. Cualquier cosa, como si Diana Tamaint fuera la atacante, pero no, fue la policía. Y lo confirmó en un tuit en el que responsabiliza a las masas correístas que acompañaban a los candidatos debido a su comportamiento negativo de un conglomerado con actitud hostil y asegura que usó spray no letal de forma progresiva e indirecta. Solo un video sacará al país de dudas. Saquicela ahora es y no es socialista. Él llegó a la Asamblea Nacional en el 2021 con el auspicio de Democracia Sí, el partido de Gustavo Larrea que hoy candidatiza a Yacu Pérez a la presidencia de la República. Una vez ahí no tardó en darle un buen esquinazo a la izquierda con la que decía sentirse identificado y sumarse contra todo pronóstico al bloque parlamentario del gobierno, el BAN, la bancada del Acuerdo Nacional.
A la primera oportunidad que tuvo, traicionó también al presidente Guillermo Lasso y se pasó un año entero conspirando contra él en alianza con los correístas y los socialcristianos. La muerte cruzada lo sacó del mapa, parecía que por un buen tiempo, pero el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, es un todoterreno, incombustible y tiene 7 vidas. Hoy reaparece entre banderas rojas con una efigie del Che Guevara a sus espaldas y presentando su candidatura asambleísta por la provincia del Cañar en representación del Partido Socialista, que sabrá por qué lo hace. Volvemos a la lid, anuncia como si alguien lo hubiera estado esperando ansiosamente y como para justificar su impresionante acumulación de camisetas de los últimos 24 meses, se siente obligado a explicar que él habla más allá de las ideologías, más concretamente, sin ninguna en absoluto. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Trump convierte su día en el tribunal en un acto de campaña electoral. Donald Trump fue escoltado por su personal de seguridad tras su imputación ante el tribunal. Se declaró inocente de los cargos penales históricos que se le imputaban por retener documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. Aunque en el exterior del tribunal sus partidarios eran numerosos, no eran los miles previstos. Dentro de la corte en Miami se dice que Trump se sentó con una expresión de seriedad después de responder a 37 cargos de delito grave. Antes había sido fichado y se le había tomado una muestra de ADN, pero no se le hizo ninguna foto policial. Después Trump hizo un llamado desde un restaurante cubano donde dio su primera reacción a su imputación. Trump viajó después a su club de golf en Bedminster para hacer una aparición ante sus seguidores y donantes políticos. El expresidente es el favorito para la nominación presidencial republicana en 2024. Today we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty, right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. A pesar de todo, Trump parece decidido a convertir sus problemas judiciales en una ventaja política. Los votantes estadounidenses decidirán si lo consigue. En Grecia, al menos 59 muertos en el naufragio de una embarcación de migrantes. Al menos 78 migrantes han muerto y se teme que decenas estén desaparecidos frente a las costas del sur de Grecia tras volcar y hundirse un barco pesquero, según informaron las autoridades este miércoles. Se puso en marcha una amplia operación de búsqueda y rescate en la zona, y según las autoridades, 104 personas han sido rescatadas hasta el momento tras el incidente nocturno ocurrido a unos 75 kilómetros al suroeste de la región del Peloponeso, en el sur de Grecia. 4 de los supervivientes fueron hospitalizados con síntomas de hipotermia. Se cree que la embarcación, que se dirigía a Italia, zarpó de la zona de Tobruk, en el este de Libia. Algunos medios indican que viajaban al menos 400 personas. La ACNUR hace un llamamiento ante la cifra récord de desplazamiento forzado en 2022. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha pedido una acción concertada, ya que el número de personas desplazadas forzosamente de sus hogares ha alcanzado niveles récord. En 2022, la guerra, la persecución, la violencia y las violaciones de los derechos humanos incrementaron el número de refugiados en un 21%. Más de 1 de cada 74 personas en todo el mundo siguió desplazada forzosamente como consecuencia de ello. En el informe anual del ACNUR se cuentan 108,4 millones que fueron desplazados en 2022, entre ellos 5,4 millones solicitantes de asilo. La guerra en Ucrania fue el principal factor de desplazamiento el año pasado. El número de refugiados ucranianos se disparó de 27.300 a finales de 2021 a 5,7 millones a finales de 2022, lo que representa el flujo de refugiados más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Según el informe, más de la mitad de las personas que buscan seguridad proceden de solo 3 países: Siria, Ucrania y Afganistán.
La trayectoria ascendente del desplazamiento forzado mundial no muestra signos de desaceleración en 2023, ya que el estallido del conflicto en Sudán desencadenó nuevos flujos de salida. Los países de ingresos medios y bajos son los que se llevan la peor parte al acoger a personas desesperadas. Turquía e Irán juntos acogen a 7 millones de personas. El informe Tendencias Mundiales insta a gobiernos y ONGs a encontrar nuevas soluciones al creciente problema de los refugiados y a garantizar que quienes se han visto obligados a huir no se vean condenados a un exilio permanente. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones.
hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.